cordial saludo a la tutora y compañeros del curso de epistemología e historia de la pedagogía. Este video está hecho con el fin de mostrar lo que es la pedagogía crítica y la enfocada más que todo en la pedagogía de la liberación. La pedagogía crítica la definiremos como una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes para cuestionar y desafiar la opresión y las creencias que se generan. Podríamos decir que en otras palabras es una teoría práctica en donde los estudiantes alcanzan una conciencia crítica, donde se les tiene en cuenta sus opiniones y son miembros activos dentro del aula de clase. Eso es la pedagogía de la crítica. Ahora miraremos lo que es la pedagogía de la liberación, que primero que todo tenemos que ver que es un movimiento educativo cuyo principal representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire, en donde él define la educación liberadora como un proceso de concienciación de la condición social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que lo rodea, donde se pone al estudiante en un contexto donde él piense en qué mundo está viviendo, donde se tenga en cuenta sus pensamientos, su forma de ver el mundo. Se refiere a la liberación de la pedagogía también bancaria, de la que somos presos desde nuestros inicios en la educación que nos limita. Esta educación bancaria a veces nos limita la posibilidad de una creación de nuestros propios conocimientos. Se contrapone la pedagogía de la liberación, la cual quiere liberarnos de todo eso. ¿Cómo se originó la pedagogía de la liberación? Paulo Freire, él es un brasileño, y como latinoamericano ha visto cómo en los países de esta parte del mundo han sido flagelados por la corrupción, por las malas decisiones de los gobiernos. Entonces él ha visto cómo las clases oprimidas no llegan a tener una buena educación, no llegan a ser partícipes de la sociedad como tal, quedan relegados a ser una clase obrera. Entonces por esto Paulo busca como objetivo principal la concientización de estos pueblos, de estas gentes, de estos individuos que quieren y necesitan ser partes activos de la sociedad. Por eso con las contribuciones que él hizo nos da el beneplácito de ver cómo la educación popular puede llegar a alfabetizar y concientizar a la juventud para que ésta pueda ser miembro partícipe de la política, y también para que la clase obrera, los adultos de la clase obrera también puedan ser tomados en cuenta. ¿Cómo se desarrolla esta metodología, esta pedagogía de la liberación? ¿Qué recursos se necesitan para poder lograrse, o cómo podemos llevar lo que es la teoría, cómo llevarlo a la práctica? Es a través de los siguientes pasos y de los recursos que voy a mencionar. En primer lugar tenemos la seguridad que debe tener el maestro y la competencia profesional que debe ser ligada a la generosidad que él demuestra para con sus estudiantes. Debe haber un compromiso por parte del docente en donde él se responsabilice de ver a sus estudiantes no como objetos, sino como obras en las que él puede llegar a plasmar un conocimiento que va a generar un resultado muy óptimo para la sociedad. Otro recurso es la comprensión comprender que la educación es una forma de
de llevar al estudiante a que intervenga en el mundo. Otra es la libertad, dar libertad al estudiante para que él opine, para que él sea miembro activo, hacerlo con una autoridad y hacerlo con un carácter que va ligado a lo que es justo. También con una toma consciente de decisiones las cuales son partícipes también los estudiantes, se tienen en cuenta sus decisiones, se escucha al estudiante. Por eso pasamos a este otro recurso, que es saber escuchar la opinión del otro. Reconocer que la educación no es ideológica, tener una disponibilidad abierta al diálogo, escuchar al otro, tener en cuenta lo que el otro me quiere decir también es importante. En este caso, el maestro escuchar al alumno para que él también pueda aportar al conocimiento que se está generando. Y por último, el recurso más importante, pensaría yo, es el de amar y querer al estudiantado, sentir que esos estudiantes son como hijos en los cuales yo estoy desarrollando y estoy ejerciendo un mecanismo en el cual ellos van a poder desarrollar una personalidad, una buena personalidad. Me tengo que esforzar por amarlos y quererlos para que ellos sientan ese cariño y no vean en el maestro un modelo que les vaya a hacer daño o que los vaya, no sé, a juzgar o bueno. Hay que tener en cuenta que estos saberes no dependen de la posición ideológica o política de la persona docente, sino de su actitud de ética, porque, como dice Paulo, son saberes demandados por la práctica educativa en sí misma, cualquiera que sea la opción política del educador o educadora. Entonces tenemos que tener en cuenta que con lo que ya vimos, debemos reflexionar sobre las ideas educativas de Paulo Freire con un enfoque, la necesidad, importancia y sobre todo de tener esa pertinencia de tomar en cuenta en esta actualidad como el mecanismo que contribuye a preservar el carácter antropológico de la educación es un aspecto vital para enfrentar los modelos educativos surgidos en el marco de la globalización actual. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la pedagogía de la liberación es un compromiso ético que implica que enseñar es también construir, es informar, es adiestrar. La enseñanza no es unidireccional, es bidireccional. Es una práctica donde se va a llevar el estudiante a ser miembro activo de la sociedad, un buen individuo dentro de la sociedad, y ver cómo a partir del aprendizaje y de la enseñanza se hace una unidad dialéctica. Espero que hayan comprendido y entendido lo que es la pedagogía de la liberación. Muchísimas gracias por su atención y que mi Dios me los bendiga. Feliz día.